pues en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí en La Rioja y en el Foro de Innovación. Estuve hace, creo que año y medio, en el jurado del Premio de Divulgación Científica a Teresa Pinillo. Era una iniciativa muy interesante y que demostraba que en esta comunidad autónoma hay un gran interés por lo que significa la ciencia, la tecnología, la innovación y la divulgación. La charla o un poco la ponencia que quería comentar pues tiene un título un poco complicado, ¿no? Es Ciencia y medios de comunicación, relación imposible. Bueno, es cierto que nosotros nos estamos planteando muchas cosas. Yo he sido periodista durante por 5 años, periodista político y periodista científico también, y ahora veo las cosas desde la universidad, como investigador. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo varias cosas. Por un lado, tenemos lo que llamamos la paradoja divulgacional, en la cual resulta que nunca como ahora ha habido tantos periodistas hablando de ciencia y divulgando de ciencia, tanto en los medios de comunicación como en los gabinetes de prensa, y sin embargo, nunca como ahora ha habido menos interés por la ciencia que lo veremos en distintos parámetros, ¿no? Tanto en vocaciones como sobre todo también en encuestas, etcétera. Y esto es un problema, y es un problema que lo estamos nosotros haciendo y que proviene de los medios de comunicación. Lo primero que quería hablar es comentar la diferencia entre divulgación científica y periodismo científico, porque no es exactamente lo mismo. Yo creo que ahí parece una perogrullada, que la divulgación la hacen los científicos y el periodismo lo hacen los periodistas, pero es muy distinto. Y yo soy canario y siempre pongo el caso del Gran Telescopio de Canarias. El Gran Telescopio de Canarias, si habla un físico, pues siempre dirá que es necesaria más inversión en el telescopio, que es importante que se haya hecho, y nos dirá cómo son los espejos hexagonales o cómo es ese agujero negro que existe en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Eso es interesante. Pero un periodista, además, tiene que hacer más cosas. Además de divulgar eso, tiene que plantearse si era necesario que España invirtiera tanto dinero, por ejemplo, en astronomía, en lugar a lo mejor de nanotecnología o biotecnología, o si era necesario un telescopio terrestre cuando la mayoría de las investigaciones están proviniendo del telescopio espacial. Es decir, son distintos elementos que nos configuran distintos aspectos de la divulgación y, por un lado, una la hacen los propios interesados, que son los científicos, para los cuales siempre, para un astrónomo, para un astrofísico, siempre el dinero destinado al telescopio será poco, y los periodistas, que tenemos que tener una visión un poco más global de todos estos problemas. Desde este punto de vista y desde el punto de vista de la autocrítica es en el que nosotros estamos ahora investigando distintas causas y distintos problemas que ocurren en la divulgación. A ver si esto funciona. Sí, quería comentarles, por ejemplo, algunos aspectos. ¿Cómo está descendiendo el impacto cultural de la ciencia en Occidente? Vemos como, por ejemplo, en 1989 en Estados Unidos había 100 periódicos con suplemento, en 1996 había 35, en 2006 había 10 periódicos con suplemento, en 2009 pues cerró la sección de ciencia de la CNN y la sección de ciencia del Boston Globe, y que a nosotros nos preocupó mucho, que apareció en 2002, que fue la serie Expediente X. La serie Expediente X era la primera vez en la historia de Occidente, parece una tontería, en la que la visión esotérica de la realidad, la visión irracional, se contraponía con la visión científica y ganaba la visión irracional. Por lo tanto, a lo mejor parece que los que nos dedicamos a medios de comunicación investigamos cosas no demasiado importantes, como sí lo hacen los científicos, pero sin embargo consideramos que esto luego tiene importantes aplicaciones o consecuencias sociales. Una de las consecuencias con las que nosotros estamos más preocupados es con el descenso de gente interesada en ciencia. Tenemos aquí, por ejemplo, en el Eurobarómetro de 2005, ahora en 2010 prácticamente lo ha calcado. Bueno, pues tenemos encuestas, si hacemos un diferencial entre el interés por la ciencia de los europeos,
y hacemos el diferencial entre 1992 y 2005, vemos que ha descendido, por ejemplo, los muy interesados en política medioambiental han descendido un 18%, han descendido un 12% los interesados en nuevos descubrimientos médicos, han descendido también un 5% los interesados en nuevos inventos y tecnología y en un 8% los interesados en nuevos descubrimientos. Y además han subido los no interesados en absoluto. Es decir, en política ambiental ha subido un 6%, en nuevos descubrimientos también un 6%, etc. Vemos que, por un lado, descienden los muy interesados y aumentan los no interesados en absoluto. Nos preocupa también esta otra estadística, esta otra lectura del Eurobarómetro, en el sentido que se ve perfectamente, por ejemplo, si nosotros lo vemos por el rango de edad, aquella gente que dice, bueno, que no entiende la ciencia y la tecnología, bueno, pues las personas con bajo nivel educativo no la entienden en un 42%, los jubilados un 39%, bueno, las personas de más de 55 años en un 39%, y conforme vamos bajando la edad, pues la gente entiende más la ciencia. Sin embargo, nos interesa la otra parte. No me interesa para nada la ciencia. Y en no me interesa para nada la ciencia destaca que a los estudiantes no les interesa para nada la ciencia en un 37%. Y que además a los jubilados les interesa un 30%, o sea, les interesa más a los jubilados que a los estudiantes, o a los trabajadores manuales que a los estudiantes. Y por edades vemos que conforme se va disminuyendo la edad, menos interesa la ciencia, o más gente responde no me interesa la ciencia para nada. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vemos es que no es un problema de educación, no es un problema tanto de sistema educativo como un problema de, bueno, evidentemente puede haber otras teorías, ¿no? Pero nosotros pensamos que esto es un problema que tiene que ver con la imagen de la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación. Alguien puede comentar que estos son encuestas, y es cierto que la encuesta, bueno, la gente puede contestar cosas un poco arbitrarias. En cualquier caso, aquí tengo unos datos que son reales, que es el descenso de interés por la ciencia medido en vocaciones científicas. Y vemos cómo entre el curso 2000 y 2001 y 2005-2006, en España hubo una reducción del 39% de licenciados en química, del 43% de licenciados en matemáticas. En estos momentos prácticamente no tenemos matemáticos suficientes para la oferta que existe de esta titulación. Un 37% en físicas de disminución y un 18% en biología, mientras que en ciencias de la información hemos aumentado un 31%. Y en concreto, bueno, en el año 2003-2004 fue un año que hubo un punto de inflexión importante en la historia educativa en España, porque en ese año se licenciaron más estudiantes en periodismo y comunicación audiovisual, en estudios mediáticos, que en física, química y matemáticas juntas. En Inglaterra pasa una cosa similar, vemos cómo han disminuido también en el mismo periodo prácticamente, y cómo han subido en Media Studies. Vemos datos preocupantes de Inglaterra, como que en el curso 65-66 había 31.000 alumnos matriculados en física, mientras que en el año 2000, en el curso 2004-2005 era menos de la mitad, 14.000 matriculados en física. Y sin embargo han aumentado en otras áreas como las ciencias sociales, y especialmente lo que nosotros llamamos, o podemos decir, carreras un poquito más divertidas, como comunicación audiovisual o periodismo, ¿no? Vemos como resultado que en España no está sucediendo eso, porque en España, bueno, la mayoría de las universidades públicas somos funcionarios, y entonces pues no sé, a lo mejor ahora con la crisis nos pueden despedir, pero en cualquier caso el que no haya alumnos no implica que se despida a los profesores. Sin embargo, en Inglaterra pues han cerrado departamentos como el Departamento de Química del Queen's Mary, del King's College de Londres, de la Universidad de Exeter, de la Universidad de Dundee. Y especialmente fue muy polémico el caso del cierre del Departamento de Química de la Universidad de Sussex, que tenía 2 premios Nobel de Química. Recordemos que, por ejemplo, España no tiene ninguno. Nosotros, yo para ver y para diferenciar que somos totalmente diferentes a Inglaterra, en este tema de la tecnología y de la innovación, yo siempre recuerdo, yo estuve allí en la London School of Economics dando clase 2 años, y en el 2006 allí estaban preocupados porque hacía 2 años que no tenían premios Nobel,
Y en el 2006 nosotros celebrábamos que hacía 100 años nosotros tuvimos nuestro premio Nobel, Ramón y Cajal, porque saben que Xavier Ochoa no computa por España, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te da una idea de lo diferentes que somos, pero es cierto que este descenso del interés por la ciencia y la tecnología aparece en todo Occidente, más que Occidente, incluso en países occidentalizados, porque ocurre también en Corea del Sur, ocurre en Japón, y nosotros consideramos que no tiene tanto que ver con los sistemas educativos porque son muy diferentes. Finlandia, por ejemplo, siempre aparece la primera en el grupo de PISA y también tiene este problema, sino que tiene que ver especialmente con elementos relacionados con la cultura mediática. Bueno, aquí pongo los datos, que en el 2005-2006 había en Ciencias de la Información 45.000 alumnos, en Química 20.000, Física 9.000 y Matemáticas 7.000. Datos de otros países. Bueno, pues en Alemania en 2006 necesitaba 73.000 científicos e ingenieros. La economía alemana dejó de ingresar 0,8% de su PIB, 18.000 millones de euros por falta de científicos e ingenieros. Estados Unidos en 1975 generaba más doctores en ciencia y tecnología que toda Europa y triplicaba toda Asia en el 75, pero en 2005 solo China estaba a la mitad de Estados Unidos. Y estamos viendo las cifras de este año. Pensamos que este año, en 2010, sobrepasará China el número de ingenieros o sea, tendrá más ingenieros que los que va a titular Estados Unidos. Diferentes estudios señalan que la investigación que aparece en el Silicon Valley, pues básicamente se mantiene con ingenieros chinos e indios, e incluso en Corea del Sur, por eso yo hago hincapié en países occidentalizados, en Corea del Sur, pues quien estudia ciencias e ingeniería no hace el servicio militar obligatorio y aún así tiene que hacerlo. Es decir, que es un problema grave, porque lo que sí que tenemos claro es que está demostrado, según estudios de la OCDE, que un mayor nivel cultural no implica un mayor crecimiento económico, pero una mayor cantidad de científicos e ingenieros sí va aparejada con un mayor crecimiento económico. Nosotros consideramos que el hecho de que China esté en estos momentos teniendo tantos ingenieros y científicos puede ser una de las causas de su despegue económico. Esto ya lo tienen muy en cuenta los ingleses cuando dicen que, bueno, que ellos despegaron en el siglo XVII, eran similares a España en poder colonial o en poder, bueno, pues no se sabe quién es mejor, si Shakespeare o Cervantes, pero ellos apostaron por la ciencia a partir de la Royal Society y a partir de ahí, bueno, pues se desencadenó la Revolución Industrial y por eso el inglés es el idioma hegemónico. Y entonces, ¿qué tiene que ver todos estos datos con los medios de comunicación? Dirán ustedes. Bueno, pues nosotros consideramos que esto es consecuencia de la imagen que se da de la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación. Por un lado, una imagen, medios de comunicación no solamente me refiero a prensa, por ejemplo el cine, pues los estudios que hemos hecho, abunda el arquetipo de científico loco. Es curioso cómo los estudiantes eligen profesiones en función del cine, porque es a lo que tienen más acceso, no tienen tanto acceso a la prensa, pero también la prensa. Muchas veces, a mí es curioso, nosotros hemos hecho análisis de contenido de la prensa española y ponen con bastante frecuencia, bueno, pues los problemas de los científicos, que si tienen que emigrar, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, bueno, tienen que emigrar, pero si un físico emigra, su lenguaje es universal y emigra como físico. Si un periodista emigra, pues tiene que ir a fregar platos, porque realmente tú, como en ciencias sociales o en humanidades, necesitas un dominio del idioma superior al hablante medio. Por lo tanto, va a ser muy difícil esa emigración. En cualquier caso, entonces no se entiende esa gran cantidad de alumnos que están yendo en las universidades españolas hacia ciencias sociales y especialmente a carreras como comunicación audiovisual y periodismo, que no lo entendemos. Nosotros creemos que esto tiene que ver con el cine. También pensamos que tiene que ver un poco con un problema que tenemos los medios de comunicación, y es que hemos encerrado el lenguaje de la ciencia. Solemos decir que, bueno, pues que en una época en la que todo sale del armario, el lenguaje científico se está encerrando dentro, no aparecen fórmulas en los medios, y esto no siempre ha sido así. Nosotros hemos hecho catas, por ejemplo, en el año 1923, cuando Einstein vino a España, en la prensa había ecuaciones diferenciales y no pasaba nada. Es más, Einstein, cuando fue a Toledo, fue recibido como una gran eminencia, ¿no? El hecho de que no haya este lenguaje científico puede derivar en que la gente piense que puede entender la ciencia sin entender su lenguaje. Y esto, bueno, pues puede dar lugar a otro fenómeno que estamos viendo, que es un aumento excesivo de la irracionalidad y el pensamiento mágico.
Creemos que, en general, los medios de comunicación difunden esto porque tienen mucha audiencia, con la TDT, por ejemplo, en Madrid, no sé aquí, pero yo me he quedado muy sorprendido de que hay 2 canales en la TDT que son de astrología. Y bueno, no hay ningún canal de ciencia, ¿no? O exclusivo de ciencia. Entonces, bueno, es un problema, nadie ha denunciado esos canales. Hay un resurgimiento de ese tipo bueno, pues de información que no existía, por ejemplo, en los años 60 ni en los años 70. Y esto está haciendo que pueda parecer o dar la impresión a los jóvenes que no es interesante ese tipo de titulaciones. Pero esto puede ser un problema, y puede ser un problema porque nosotros consideramos que mientras que alguien de ciencia y tecnología es polivalente, el director del país es un químico, mientras que alguien de ciencia y tecnología es polivalente y que se deben de mejorar, en cualquier caso, el acceso a ese tipo de estudios, el otro tipo de estudiantes no lo son, y estamos viendo pues cómo bueno, prácticamente están abocados al paro y a trabajos muy precarios. Y el problema es que mientras que los medios de comunicación hablan con frecuencia de que a lo mejor la ciencia no tiene salida, o si tiene salida, no sé, pues no hablan del problema que hay. Por ejemplo, en Madrid tenemos 7.000 periodistas en paro, ¿no? Y eso no lo dicen. El efecto mediático es muy importante. Nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de periodismo, del efecto Leticia. Se nota muy bien el año 2003-2004, cuando se hizo público el compromiso con la princesa Leticia, que era periodista, y se notó una subida, y este año lo hemos notado. Yo además lo predije con el beso de Iker Jiménez de Iker Casillas, estaba hablando de Iker Casillas a Sara Carbonero. Entonces, predijimos, y efectivamente ha habido un aumento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar de alguna manera el tratamiento que se dan los medios de comunicación a la ciencia. Por un lado, que aparezca más información científica. Creo que además no solamente tienen que aparecer los resultados. Yo he sido periodista científico y habitualmente siempre dábamos, no sé ni cuántas veces hemos curado el cáncer en la prensa. Creo que eso es contraproducente. Creo que es más interesante hablar del método, aunque es cierto que el método no es noticioso y es problemático hablarlo, pero creo que es más importante hablar de eso. Creo que es más importante hablar de las condiciones laborales, bueno, de vida de los científicos, que no es cierto lo que aparece en el cine, que, bueno, pues es gente que tiene... Nosotros hicimos un análisis muy interesante entre la vida del profesor de literatura y la vida del profesor de física. El profesor de física nunca ligaba con las alumnas, vivía en una casa que era un desastre, él mismo era un desastre, mientras que el profesor de literatura pues tenía una gran relación con los alumnos, etcétera, ¿no? Eso se está cambiando. En Estados Unidos, por ejemplo, ha salido la serie Numbers, que la podemos ver aquí en la Sexta, en donde, bueno, pues se da un tratamiento muy positivo de las matemáticas. Ellos están muy preocupados por la falta de vocaciones matemáticas. Se da un tratamiento positivo de las matemáticas, vuelve a haber un personaje que es bastante atractivo, el actor que encarga al matemático, pero no están remontando. Y creo que existe el problema de los medios de comunicación porque este fenómeno se da en todos los países en los que existe una cultura mediática. En todos los países donde existe una cultura mediática. Y no se da, por ejemplo, en China, y no se da tanto en la India, que no está tan influenciada por la cultura mediática occidental. La televisión también propone valores en los que normalmente se aprecia o se valora el éxito rápido, se valora un tipo de discurso que es bastante poco profundo, y eso, bueno, pues va calando en la sociedad. El problema de esto es que siempre que ha habido un avance económico, siempre ha ido aparejado de un avance tecnológico. Y es muy difícil que si nosotros no tenemos una población formada en ciencia y tecnología, pueda surgir un avance tecnológico. Ya he visto que se me ha ido el tiempo. Simplemente les quiero decir que, a pesar de todo esto, ciencia y medios de comunicación, pero sobre todo ciencia y periodismo, no están tan separados, porque los dos tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Si los dos tienen el mismo objetivo, tienen el deber de entenderse y comprenderse,
para que tanto la ciencia como los medios de comunicación puedan vivir otro momento de auge como han vivido hace 30 o 40 años. Muchas gracias.